La mañana informativa. Seguimos con las noticias. Los expertos hacen un llamado a declarar a la obesidad como una enfermedad y implementar una política nacional de prevención. Esto considerando que nuestro país está entre las naciones de la OECD con mayores índices de obesidad. Vamos a hablar al respecto, para eso estamos junto al doctor Javier Vega, nutriólogo de la Universidad Católica. Doctor, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ahora, declarar a la obesidad como enfermedad, muchos pensarían que ya es una enfermedad, pero ¿qué significa esto de declarar en términos de las políticas públicas también que se tienen que dar del sistema sanitario para abordarlo? Si bien es cierto, ya la OMS declaró la obesidad como una enfermedad, todavía hay ciertas controversias si es que efectivamente es una enfermedad o es una condición que predispone a otras enfermedades. Y la verdad es que no está todo dicho por varios factores. Uno, el factor mismo propio de lo que significa el decirle a una persona que tiene obesidad. Hay varios estigmas, y eso se ha estudiado, se ha analizado en el tiempo, sobre los efectos de decirle a alguien que tiene obesidad, que tiene un exceso de peso que está asociado a un riesgo por su estado ponderal. Súper claro, ¿tú estás gordo o tú estás gorda? Efectivamente. Desde ese punto de vista. Desde ese punto de vista. Pero también se sabe que una persona con mayor exceso de peso tiene factores propios que explican que tiene una mayor inflamación. Tiene un efecto en el tejido adiposo que va a estar asociado a que esa persona per se tiene resistencia a la insulina, tiene enfermedad cardiovascular y tiene mayor mortalidad. Por lo tanto, si uno lo entiende desde el punto de vista ya casi fisiopatológico, como son todas las enfermedades, sí se debiese clasificar como enfermedad, pero bajo ningún motivo condicionar eso a estigma asociado. Claro, ese ya es otro tema desde lo estético, digamos. Exactamente. De hecho, la obesidad muchas veces no se representa con este estereotipo de la barriga prominente, digamos. Hay obesidad que se va mostrando de distintas formas y muchas veces, no digo que sea invisible, pero sí uno podría decir, bueno, pero no estás tan... No Claro. tienes tanta obesidad. Efectivamente. Sucede que uno se queda muchas veces con el valor absoluto del índice de masa corporal, que es la relación entre peso y talla al cuadrado. Claro. Sin embargo, ese valor es bien subjetivo cuando uno quiere analizar composición corporal. Porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, existen otros factores. La estatura también influye. Todo eso influye. Y obviamente hay factores que también están asociados, por ejemplo, un adulto que hace ejercicio, un entrenador, un rugbyista, obviamente tiene mayor peso que una persona que hace atletismo, por poner un ejemplo. Eso no significa que la persona con rugbyista va a tener, aunque tenga un mismo peso, va a tener mayor obesidad o no, sino que va a tener distinta composición. Y eso es más importante aún que el peso en sí mismo. Y eso se ha visto reflejado en múltiples estudios. Lo que pasa es que nosotros, a nivel clínico, es mucho más fácil pesar y medir a una persona, más allá de tener que realizar el resto de los exámenes. ¿Por qué? Porque está asociado a mayor costo. Y obviamente, cuando queremos analizar a las distintas poblaciones, necesitamos valores que sean comparables. Déjame hacer un paréntesis, doctor, para conocer también lo que se da a nivel internacional en términos de este combate contra la obesidad. ¿Cuáles son los enfoques exitosos que uno podría ir replicando, que de hecho ya se han hecho desde el punto de vista de una alimentación más sana, por ejemplo? Y siempre se tienen que ir adaptando a la realidad chilena, porque obviamente aquí muchas veces hay muy buenos ejemplos, pero que cuando uno los aterriza aquí no funcionan tan bien, digamos. Eso es totalmente cierto. Nosotros hemos visto que ha habido políticas públicas y si las políticas públicas no se adaptan a la realidad local, no son realizables. Obviamente, ¿qué es lo que pasa? Mucho sí tiene que ver con la alimentación y la alimentación tiene un componente que es nutricional, pero también tiene un componente cultural. Si el componente cultural no lo asumimos, no asumimos que la persona tienda a tomar once, no asumimos que la persona tienda a compartir comida en el trabajo, obviamente eso va a estar influenciado cuando nosotros queramos aplicar alguna política pública a nivel global. Hay factores, por ejemplo, la ley de etiquetado, que harto se ha llamado la atención porque llevamos prácticamente 10 años utilizándose. Y si bien es cierto, tiene un nicho bien importante porque permitió a la gente identificar aquellos alimentos más, entre comillas, peligrosos, más dañinos, que tienen menos aporte desde el punto de vista nutricional. Nos quedamos cortos en que faltó un etiquetado verde quizás. Un etiquetado que nos diga ya, estos alimentos no, pero quizás estos alimentos sí. Y ahí nos estamos quedando cortos. Como realzar los alimentos que son más nutritivos. Exactamente. Ya. Por otra parte, en las políticas como el Elige Vivir Sano, la creación de espacios donde la gente pueda hacer más deporte, obviamente facilita a que uno tenga acceso a mayor posibilidad de movimiento. Pero por otro lado, nos dimos cuenta que la pandemia hizo que pudiésemos teletrabajar y el movimiento fue muy bajo. La gente dejó de salir, dejó de hacer ejercicio, dejó de moverse para ir a trabajar, a ir a
a estudiar. Entonces, obviamente, por el otro lado, nos jugó en contra porque nos dejó mucho más sedentarios de lo que ya estábamos. Estamos hablando de alimentación, clave, actividad física, clave también, lo que es el día a día. Y le quiero preguntar, cuando estos tres factores se tratan, llevados en buena manera, digamos, se tratan de suplir, de reemplazar con fármacos, con suplementos alimenticios, para justamente poder combatir la obesidad, que muchas veces depende también de cada persona. Hay factores inherentes congénitos que hacen más difícil no tener obesidad. Los fármacos siempre hay que considerarlos como una ayuda al tratamiento para el control del peso. No son la panacea, no es el tratamiento único, sino que tiene que estar asociado a estos cambios de estilo de vida. ¿Por qué? Porque se sabe que los fármacos en general tienen una buena respuesta en baja de peso. Sin embargo, esa baja de peso sucede mientras el paciente ocupa el fármaco. Si el paciente deja de utilizar el fármaco y no hace los cambios de estilo de vida, vuelve al día 1. Y el día 1 significa vuelve a comer como estaba comiendo antes, vuelve a tener sus desórdenes de alimentación y de poca actividad física y obviamente va a reganar todo lo que perdió gracias a los fármacos. Por lo tanto, muchas veces pacientes llegan a la consulta diciendo con el miedo: doctor, si yo ocupo tal fármaco, ¿voy a reganar, voy a tener el efecto rebote? Y la respuesta es, va a depender qué es lo que hace usted para bajar de peso más allá de su fármaco. Volvemos al punto, con esos tres factores que yo decía al comienzo, si no hay un cambio en esos tres factores y solamente uno se basa en el fármaco, la baja de peso va a quedar estancada. O si no, o va a tener que estar durante muchísimo tiempo con el fármaco, lo que también puede tener efectos nocivos en términos de... Va a depender un poco del fármaco, pero más que nada tiene que ver con que la baja de peso va a estar estancada y probablemente va a reganar. Y pasa, por ejemplo, los pacientes que superan de cirugía bariátrica, que hoy en día hay mayor acceso. Sí, hay mayor acceso y obviamente también hay una... no quiero decir candidatos, pero sí, no cualquiera llega a la operación de bypass porque tiene que cumplir con una serie de requisitos en términos de salud también y evitar el riesgo. Pero ahí hay un aspecto psicológico. Si no hay un cambio de vida tras esa intervención, generalmente hay un efecto rebote que después se nota y es más complejo, ¿no? Es un tema bastante interesante a analizar, porque hoy en día... Y más allá de lo estético, porque aquí hay un obviamente, tema de salud, de diario vivir. Hoy en día tenemos el acceso al bono PAD, uno de los grandes limitantes que se tenía hasta hace poco tiempo para poder operarse por cirugía bariátrica era el costo. Es un costo no menor si uno lo mira desde esa vista, solamente económica, más allá de los beneficios que tenga. Sin embargo, hace un par de años ya tiene cobertura de bono PAD, es decir, tiene un copago, sobre todo los pacientes FONASA, que es lo que tenían menor acceso, a un costo prácticamente a la mitad de lo que corresponde. ¿Qué es lo que pasa? Que se quedó corto con el apoyo extra más allá de la cirugía, es decir, el bono PAD, por ejemplo. Con ese acompañamiento luego de... Nos falta el acompañamiento del nutriólogo, de la nutricionista, del psicólogo. ¿Para qué? Para que esta baja de peso sea mantenida en el tiempo y no sea una pérdida de dinero a largo plazo. Ese es un punto bien relevante, ¿ah? Sí. Porque uno cree que con la cirugía ya se terminaron los problemas de obesidad, pero es solo el comienzo, y yo lo he visto en varios casos. Nosotros lo que le decimos a los pacientes es, si yo lo opero hoy, probablemente le voy a asegurar que va a bajar de peso sí o sí en los próximos meses, porque en general y del punto de vista quirúrgico, obvio que va a bajar de peso. Un hecho de la causa. Efectivamente. ¿Qué pasa después de 6 meses, un año? Es lo que va a depender de cómo venía previamente y del acompañamiento. Y ahí requiere un cambio de estilo de vida, de alimentación, que inicialmente luego de la operación, por el cambio, digamos, físico, eso se da. Claro. Ahora, después de 6 meses, uno ya corre solo, digamos. Claro. Por eso, uno muchas veces, un paciente, aunque tenga indicación de cirugía bariátrica, queda detenida la indicación hasta que no haya un cambio evidente y ahí recién uno da el pase y eso es lo que uno debiese hacer y los grandes centros formadores y centros de manejo integral de los pacientes con obesidad tienen ese enfoque, manejarlo y asegurarlo que tiene una mejor adherencia para que el efecto sea continuo a largo plazo. Mire, y es interesante llegar a ese punto porque en un mundo onírico, digamos, ideal, donde finalmente como política pública, voy a poner un ejemplo extremo, como política pública, si dijera, aquellos que tienen obesidad vamos a finalmente llevarlo a cirugía. Eso sería, y si no se aborda lo que es la profundidad de esta enfermedad, evidentemente tendríamos un gran problema. Insisto, estoy diciendo un caso extremo, pero para entender que las soluciones, entre comillas, más fáciles, porque no es nada fácil luego de una cirugía bariátrica poder sobrellevarla. Y por eso, por ejemplo, manejar la obesidad como patología GES, que en algún momento se propuso, puede ser muy bueno desde el punto de vista de teoría,
pero es difícil de llevarlo a la práctica para saber qué es lo que yo le puedo ofrecer al paciente para bajar de peso y con una baja de peso segura y a largo plazo y que prevenga enfermedades. Porque más allá de la obesidad en sí misma, más allá de lo estético, se sabe obviamente que bajar de peso lleva a menor muerte cardiovascular, a menor riesgo de diabetes, hipertensión. El 12% y probablemente más de la gente tiene diabetes, entonces obviamente nos vamos a ahorrar años de vida enfermos. Déjeme ir a la obesidad infantil, que es clave también en esto que estamos conversando, doctor. A su juicio y en su experiencia, ¿cómo se ve abordando desde estos cambios a nivel cultural, a nivel social, pero por sobre todo desde la preocupación de que cuando haya una obesidad infantil es muy difícil que si hasta se mantiene hasta ser adulto, poder cambiar los estilos de vida y poder evitar llegar a enfermedades a muy temprana edad? Muy buena pregunta, porque la obesidad infantil se enfrenta de manera distinta a la obesidad en el adulto. En general, sobre todo en niños, entre más chicos, más marcado es el tema de la obesidad infantil está influenciado principalmente por el entorno familiar. Por lo tanto, cuando hay un niño de 5 o 10 años con obesidad, lo que uno debe ir a manejar es el ambiente familiar. ¿Cuáles son las conductas que tiene la familia que hicieron que este niño llegara a este peso más extremo? Porque un niño chico no va a comprar comida, no. Se lo dan los padres. Un niño chico no tiene la capacidad de determinar o de discernir qué comer o qué no comer. Está influenciado por lo que le dan. Obviamente los factores en el colegio tienen que enfocarse a aumentar la actividad física, que está muy sedentario hoy en día. Se recomienda que los niños, sobre todo con obesidad, hagan ejercicio el equivalente a 1 hora de lunes a viernes. Y hoy en día no se ve. Entonces, tenemos niños sedentarios con malos patrones de alimentación, que esos patrones se van a replicar en el futuro. Y cuando uno ve muchas veces niños con obesidad, ve a sus padres y van en el mismo camino. O al revés, a uno le llega a los padres y preguntan qué puedo hacer con nuestros hijos, con los sobrinos, y la respuesta es, el manejo es en conjunto. Claro. ¿Por qué? Porque debemos cambiar el nicho de cómo está creciendo ese niño para que en futuro prevengamos la obesidad como tal, cuando sea adulto, y para prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2 y hipertensión, que hoy día se ve cada vez más frecuente en personas más jóvenes. Claro, porque volvemos al tema de política pública. Uno puede, por ejemplo, terminar con los dulces en los kioscos del colegio. Plantear lo que es alimentación de frutas y verduras, también lo que es el almuerzo que se da a los niños, niñas y adolescentes. Pero si esto no viene también desde el lugar fuera del colegio, es un gran problema. Se corta el círculo virtuoso, digamos. Obviamente que es un problema y si bien es cierto, hay un costo asociado a tener alimentos, entre comillas, de mejor calidad. A largo plazo el costo se ve cada vez menor si es que el niño además tiene menos enfermedades. Por lo tanto, hay que saber cómo... Es una inversión. Es una inversión. Si quiere verlo uno así. Que no es fácil y sobre todo por temas de gusto, porque ahí el niño, si es que prefiere comer una papa frita, un dulce, un snack, versus estar comiendo quizás una fruta, también tiene que ver con la capacidad de los padres de cómo entregarle mejor el alimento para que tenga de mejor calidad y sea de mejor sabor o de mejor que el niño pueda elegir un alimento más saludable, pero a la vez que sea rico, versus un alimento condimentado con snack que por definición están hechos para que uno los coma de mayor cantidad. Doctor Javier Vega, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Que vaya muy bien, buen día.